Hola, soy el hermano Beato, Dios les bendiga. Vengo con una pequeña exhortación de la palabra de Dios. Estamos cansados de oír palabra negativa en estos días. Estamos cansados de oír especulaciones de los hombres, muchos comentarios, algunos positivos y algunos negativos. Para nadie es un secreto que estamos en cuarentena por causa del coronavirus, pero no todo es tristeza, no todo es dolor. Hay muchas cosas buenas que podemos disfrutar en la vida, entre ellas, ¿qué mejor que la palabra de Dios en estos tiempos de turbulencia y de dificultades que vive la humanidad? Vengo con una exhortación y he tomado como base bíblica el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, que dice la palabra de Dios, hablando Jesús, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Jesucristo dice el que creyere, creer bíblicamente significa obedecer la palabra de Dios. Porque cualquiera por ahí dice: yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios creó todas las cosas, pero con eso no basta. En San Juan capítulo 14, versículo 15, el mismo Jesús dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Y el verso 21 de ese mismo capítulo 14 de San Juan dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, el que para amar verdaderamente a Dios hay que servirle, hay que buscarle de todo corazón, hay que obedecerle, hay que vivir según la palabra de Dios, hay que guardar los mandamientos de Dios. San Juan capítulo 10, verso 10, la Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dijo: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso significa que el que no es cristiano, que no sirve a Dios, que vive en pecado, no tiene vida, está muerto espiritualmente delante de Dios. No es como si no existiera. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, que sirve a Dios fielmente, que se apartó del pecado, tiene vida y tiene vida eterna, tiene vida abundante, como el mismo Jesús lo dice ahí en ese versículo 10 de San Juan capítulo 10. En San Juan, en el mismo libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que vivir sin Cristo, vivir en desobediencia delante de Dios, es estar muerto delante de Dios. Y los muertos no heredan el reino de los cielos. Los muertos irán eternamente y para siempre a la condenación. La Biblia dice que el que muere en pecado no tiene salvación, que para obtener salvación y vida eterna hay que hacer la voluntad de Dios, hay que vivir para Dios de una manera fiel. Eso es lo que Dios demanda. Amigo, solamente Cristo te puede salvar, solamente Cristo te ofrece vida eterna. No te conformes con saber que existe Dios, no te conformes con saber que Dios hizo todas las cosas, no te conformes con que Dios hace llover sobre lo bueno y lo malo, no te conformes con que Dios hace salir el sol cada día para calentar la tierra. No te conformes con que Dios te alimenta todos los días, porque en verdad te alimenta. Todo lo que tú obtienes cada día es porque Dios te lo da. Es decir, Dios bendice al ser humano diariamente, todos los días recibimos bendiciones de Dios, pero muy poca gente obedece a Dios. Amigo, yo te hago un llamado en esta tarde. Yo te invito a conocer a Cristo, a convertirte a Él, a servirle a Él, a vivir para Él. Esta tragedia del coronavirus que vive la humanidad, eso es consecuencia del pecado. Y eso es para que el hombre se humille ante Dios. Si el hombre se humilla, Dios quita el castigo, aparte del castigo. Como en los tiempos de Jonás, había una gran ciudad llamada Nínive, y el pecado se había multiplicado. Y Dios llama a Jonás
Jonás era el profeta de Dios en ese tiempo. Y Dios le dice a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica contra ella el mensaje que yo te diré. Y como muchos saben la historia, ya que Jonás desobedeció a Dios la primera vez, se fue para otro sitio, huyendo de la presencia de Dios, dice que Dios volvió y lo llamó, y le dice: vete a Nínive, Jonás, y pregona contra ella el mensaje que yo te diré. Y cuando Jonás comenzó a predicar el mensaje que Dios le dio, que decía: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Dice que la ciudad de Nínive se arrepintió, y aún los animales ayunaron, y Dios detuvo el castigo. Dios tiene un plan con esta tragedia del coronavirus, y es que el mundo se humille delante de Él, es que el mundo se vuelva a Él, es que el mundo le diga no al pecado, no a la corrupción, no a todas estas cosas que existen en el mundo que tienen al hombre apartado de Dios, los juegos, los vicios, todas esas cosas, la bebida, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo. Esas son las cosas que tienen a Dios enojado. Y con esto termino. Es posible, amigo y hermano, que lo que venga sea peor que lo que está pasando ahora mismo, porque es que el hombre no se humilla. Si Dios quitare ahora mismo esa pandemia del coronavirus y desapareciera eso, el hombre vuelve a hacer lo mismo, vuelve a corromperse en el pecado. Y por eso Dios quizá lo ha prolongado un poquito más, para que el hombre reflexione y se vuelva a Él. Cuando tú, amigo, te vuelvas a Dios, cuando todos nos volvamos a Dios, es posible que esto de una vez por todas cese y se vaya la pandemia. Pero si el hombre no se humilla, Dios es posible que lo prolongue un poquito más, para que el hombre reflexione y se dé cuenta que necesita a Dios. Adiós. Dios le bendiga a todos y volveos a los pies de Jesús.